¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. En los próximos minutos recordaremos la historia del primer hotel de lujo que tuvo León, el Oliden, en plena plaza de Santo Domingo, que albergó huéspedes como los soldados de la Legión Cóndor. El edificio, que guarda multitud de secretos entre sus paredes, vivió una segunda vida en los años 90 con un estilo más moderno. Hablaremos además de la lucha de los municipios leoneses contra las eléctricas para que paguen por la ocupación de los montes. Casos como Santa Colomba de Somoza, al que la justicia le ha dado la razón e ingresará 100.000 euros al año. Aquí comienza Informe León. Fue el primer establecimiento hotelero de la capital de lujo. El Oliden, en plena plaza de Santo Domingo, abrió sus puertas en 1928. Una época de esplendor con huéspedes de la familia real, jefes de Estado o aristócratas. Incluso llegó a ser cuartel general de la Legión Cóndor el día de su despedida. Pero acabó cerrado hasta que la familia Vázquez lo compró en los años 90 y lo devolvió a su lugar. Ahora sueña con una nueva renovación. Engalanado con las esvásticas, las banderas de la Alemania nazi, así lucía el Gran Hotel Oliden en plena plaza de Santo Domingo para una jornada especial, la del 22 de mayo de 1939. Ese día se despedía la Legión Cóndor. Se levantó incluso este arco de triunfo al comienzo de Padre Isla. Los soldados y pilotos alemanes estuvieron alojados en el lujoso hotel leonés mientras compaginaban las locas noches en los prostíbulos de la capital o las tabernas alemanas como el Bar Azul. Hay un arco a la entrada de la avenida Padre Isla, y en las ventanas del antiguo Hotel Oliden está colgada la esvástica, la bandera nazi. El general de la Legión Cóndor, Wolfram von Richthofen, instaló su cuartel general en la mejor habitación del Oliden, en la plaza de Santo Domingo. El 1 de mayo el Bar Azul servía para el ayuntamiento un vino de honor con el que la ciudad quiso obsequiar a los servicios prestados por los legionarios. Aquí fue la despedida de la Legión Cóndor. En la Legión Cóndor la última cena fue aquí. Los cines leoneses proyectaban películas en alemán y en las plazas se escuchaba música del país germano. Le llamaban el Hotel de los Alemanes, ya que estaban aquí, pues en el centro de la ciudad, un hotel emblemático y demás. La mañana del 22 de mayo del 39 la Falange engalanó la ciudad para recibir a Franco, que llegaba a León 3 días después del desfile de su victoria con 120.000 soldados en Madrid. Una fecha que dejó en la memoria al Oliden y a la ciudad con decenas de instantáneas de la tribuna para saludar a las tropas e incluso libros donde se fantasea con un posible plan para asesinar a Franco por encargo de Hitler. En Operación Fuego Mágico, el leonés Rubén García Robles, licenciado en Historia Militar, novelea con un plan para estrellar un avión contra la tribuna de autoridades, o el plan B, en el que una espía envenenaría al dictador español. Pero era el plan de la despedida de la Legión Cóndor, en la cena, pues cargarse al caudillo. Pero hasta ese momento el hotel ya tenía más de una década de vida. Celestino Oliden fue el promotor de un edificio con grandes pretensiones en una capital de provincia. La ubicación, como podéis contemplar, es increíble, ¿no? Yo creo que es el mejor hotel ubicado de todos los hoteles que hay en León. Sus primeros propietarios, un matrimonio de Burgos que decidió establecerse en León en busca de mejores horizontes. Consiguieron captar para el hotel toda la riqueza y el auge económico de la capital de aquella época. Gente que nos han dicho que habían estado aquí alojados cuando era el antiguo Hotel Oliden, o que habían pasado la noche de bodas, o que habían hecho alguna celebración, o que habían hecho su boda aquí. Porque antiguamente el restaurante y la cafetería estaba en la primera planta. Proyectado por Francisco Javier Sanz y Martínez con una estructura de hormigón armado, superaba las fondas y posadas tradicionales de principios del siglo XX. El trato es lo primero que prima, ¿no? De hecho tenemos un eslogan que dice Hotel Alfonso V, un hotel de modos, no de modas, porque seguimos apostando por el buen trato, seguimos teniendo personal como el que acabáis de entrevistar, mozos, que somos los únicos hoteles de 4 estrellas en León que siguen manteniendo ese tipo de servicio para ayudar al cliente con su equipaje, con cualquier tipo de necesidad, ayudarle a aparcar el coche, y esa figura en los hoteles de 4 estrellas se está a extinguir y nosotros seguimos manteniéndolas principalmente por dar ese servicio a mayores a nuestros clientes. Entre sus paredes y rincones se respiran historias y secretos de multitud de huéspedes. El antiguo Hotel Oliden ahora enfrente, Sanjurjo sin la actual Cámara de Comercio o Santo Domingo sin el Banco Industrial de León. Era el más valorado de la ciudad, compitiendo con hospedajes como el París, que sigue abierto, el Regina o el Carmina.
El hotel se distinguió por recibir a importantes miembros de la familia real, jefes de gobierno, ministros, financieros, aristócratas, políticos y hombres de negocio, consiguiendo que León fuera parada obligada para aquellos largos viajes de Madrid a Galicia o Asturias. Era más servicial, más... No sé, llegas al hotel y ya le dabas las llaves al mozo que esto y se encargaban absolutamente todo. A la gente ya tira por ser más independientes. No, para eso tengo yo 2 manos, me encargo yo de todo. Y hay gente que todavía exige todavía eso. En febrero del 38 se alojó en la habitación 309 del Hotel Oliden el fundador del Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer. Anotó en una carta: en León aún conocían mejor el negocio, me dieron la 309 y pensé, el 3, mi Padre Dios, el 0, yo pecador, y el 9, mis chicos. Qué re buenos Jesús, que con tan poca cosa nos lleva a él. Aquí llegó a predicar meditaciones y retiros espirituales en un oratorio que en la zona privada tenía el hotel, donde incluso celebró varias misas. Por el tipo de hotel, por la ubicación del mismo y por el prestigio que tenía, seguro que a lo largo de esos años habrán venido personajes importantes desde la monarquía, políticos, jueces, actores, actrices y de todo tipo. Un hotel de 4 estrellas reformado en los años 90 que reabrió sus puertas en 1993 tras más de una década cerrado, donde parecía abocado a la desaparición. Estuvo unos 8 o 10 años cerrado y el gran empresario, la familia Vázquez, decidió apostar por el Hotel Oliden, con una reforma, como se puede ver, impresionante. Cuando abrieron por primera vez el edificio para los nuevos propietarios, con el personal, para ver cómo estaba por dentro y demás, daba la sensación como que habían marchado corriendo, porque incluso había en las habitaciones vasos de, no sé, supongo que de room service que habían utilizado algún cliente, que habían estado ahí pues, durante años. El 23 de enero de 1993, a las 20 horas, pues he tenido el honor de abrir las puertas del Hotel Alfonso V. Los cambios estructurales nos hacen verlo algo distinto de cómo fue en el siglo pasado. El Oliden, rebautizado como Alfonso V, tenía su entrada original hacia Santo Domingo. La entrada era justo por la esquina de Santo Domingo. Entonces, claro, estaba ahí muy vistoso y aquí se celebraban muchos eventos de gente importante, de la nobleza, tanto de la provincia como incluso a nivel de España. Vamos, venían... Bueno, siempre que visitaban León se alojaban aquí. Se proyectó en el Chaflán. Tenía incluso paso de coches y entrada de huéspedes por una escalinata de mármol que atravesaba el vestíbulo, un espacio que ahora ocupa un establecimiento comercial, mientras el acceso al hotel se trasladó a la avenida Padre Isla. Se hizo la entrada lateral por la avenida Padre Isla y se perdió ese espacio que era, la verdad, muy bueno, porque claro, era justo el Chaflán entre Padre Isla y Santo Domingo. La entrada estaba por la plaza, efectivamente, y ahí tenían el salón y una cafetería. Y en el primero también tenían otro saloncito. Porque no sé, el desayuno buffet, eso, ellos ni se lo imaginaban, ¿no?, que llegaría a existir, ¿no? Entonces, era otra forma de atender al cliente. Uno de los elementos más valiosos y originales es la claraboya, que en origen cerraba la vista en el segundo piso. Antes la gente se asomaba por la balconada y veía una bóveda en el segundo. Ahora se asoman y ven el hall del hotel. Entonces era un patio abierto, bueno, estaba cerrado por plantas, lógicamente, pero el techo estaba abierto. Y la cúpula, que ahora actualmente está en la parte más alta del edificio, en la planta 8, que representa un ojo, estaba en la segunda planta. La cúpula estaba en el segundo, era un patio interior. En el séptimo vivía la familia Oliden, en el octavo estaba la lavandería, ya que en el noveno está la terraza, que era donde sacaban la ropa para secar. Una cúpula traslúcida de metacrilato en forma de ojo que permitía la entrada de luz natural al vestíbulo del hotel, además de una espectacular panorámica. Cada planta, comunicada por escaleras de servicio y montacargas y bordeada por las 8 columnas de hierro, estaban cerradas hacia el patio interior. Después de tantos años cerrado, pues lógicamente había quedado bastante obsoleto. Y ahora casi estamos otra vez en ese bypass de volver a darle otro lavado de cara, ¿no? Y bueno, una prueba es este propio restaurante que hemos abierto hace 3 meses. También el enrejado del ascensor se respetó en la reforma proyectada por el empresario leonés Antonio Vázquez, fallecido hace unos años y propietario también de otros negocios hosteleros y hoteleros de la ciudad. También se conserva el enrejillado del ascensor, todo lo que rodea el ascensor, que es el mismo original del antiguo Hotel Oliden.
Una localización única, la del hotel, desde fuera y desde dentro. 62 habitaciones distribuidas pues, bueno, en habitaciones dobles, lo que llamamos twin standard. Tenemos 5 suites y luego habitaciones individuales. Así se ve saliendo al balcón principal del hotel desde una de las habitaciones. La familia Vázquez consiguió combinar el clasicismo de los años 20 y el estilo Art Deco. Se redecoró todo, se le dieron nuevos colores y claro, para la época, para 1993 era como muy atrevido, se le llamaba pues bueno, Art Deco. No sé, el típico mueble que no sabes si es realmente si es una silla, si es para sentarte, para qué es. Tenemos incluso habitaciones que tenían unas lámparas que la gente, los clientes les confundían con perchas. Ahora, un cuarto de siglo después de su segunda vida, el Alfonso V proyecta un nuevo cambio de estilo que ha comenzado con su restaurante Lab. Se han quedado obsoletos incluso hasta a nivel de enchufes. Antes los clientes no viajaban con ningún tipo de aparato electrónico y ahora pues el que no viene con una tableta, ordenador, teléfono, viene con 14 o 15 aparatos que necesita un montón y en ello estamos, ¿no? En intentar adaptarlo a los tiempos que corren. Se aísla planta, por la estructura del edificio. Esto nos permite hacerlo muy fácil porque aislamos planta por planta, con lo cual queda el resto, digamos la parte en obra, queda completamente aislada del resto del edificio para no increpar ni molestar a ninguno de los inquilinos que tenemos. Estamos reformando habitaciones, ya tenemos varias pilotos para emprender la reforma definitiva de todas, al igual que hemos hecho en el Hotel Conde Luna. En los próximos meses el hotel iniciará una remodelación para vivir una nueva época de esplendor, eso sí, sin perder la esencia y la historia que siguen guardando sus paredes. Santa Coloma de Somoza es uno de los municipios que ya ha logrado que el Tribunal Supremo le dé la razón en relación con las tasas que las compañías eléctricas deben abonar por la ocupación de sus montes. Unos ingresos que se marcan en función de la potencia y la superficie ocupada y que se calcula que pueden reportar a Santa Coloma unos 100.000 euros al año. Quintana del Castillo, Crémenes, Cimanes del Tejar o Santa Coloma de Somoza son ejemplos de municipios leoneses que ya han logrado que el Tribunal Supremo les dé la razón en su batalla contra las compañías y Red Eléctrica Española. Hasta ahora, estas ocupaban los montes de los pueblos sin abonar ninguna tasa. Antonio Fernández es ingeniero industrial y su despacho en León ha sido el que ha elaborado los informes con los que varios municipios de España han ganado esta pugna mediante recursos de casación al Alto Tribunal. El informe es el elemento básico, porque en realidad en el informe lo que se cuantifica es la tarifa, es decir, cuántos euros por kilómetro de instalación tienen que de alguna manera pagar, establece la tasa como contribución, ¿no? Entonces, de alguna manera el estudio define eso y se basa en parámetros siempre muy objetivos. Los parámetros básicamente son siempre parámetros basados en la normativa sobre evaluación catastral y en el valor de las instalaciones, tanto en el valor del suelo como en el valor de las instalaciones. Y el estudio técnico es fundamental porque hasta ahora la mayoría de las discrepancias que había en los tribunales siempre era precisamente ese valor, esos euros por kilómetro que establece la tarifa de la tasa. Desde que comenzó esta batalla hace años, de todos los informes que los municipios presentaron, este es el único que ha salido adelante. El resto fue recurrido sistemáticamente por las compañías eléctricas. Esto empezó ya hace bastantes años. De hecho, fue el Ayuntamiento de Guardo en Palencia el primero que aplicó esta tasa. Y después de sucesivas, hay ayuntamientos en toda España que lo han intentado aplicar, las compañías eléctricas han recurrido sistemáticamente. Y de alguna manera, pues al final, después de distintas sentencias y demás, se llegó a este estudio técnico-económico, a este modelo que hemos redactado,
y que de alguna manera pues ha sido validado por el Tribunal Supremo. Hace años en la Ley de Haciendas Locales se interpretaba que las eléctricas debían pagar una tasa en función del aprovechamiento que el pueblo hacía de sus montes. Este normalmente se limitaba al pastoreo, pero este despacho vio en la ley otra interpretación por la que esa tasa debía establecerse según el provecho que obtengan las compañías. En esta premisa se basa el estudio técnico, que sigue además unos criterios siempre objetivos y basados en la normativa. El estudio técnico económico lo que establece es el valor, la tarifa, los euros por kilómetro, pero luego también hay que establecer después a posteriori los kilómetros para poder calcular el importe final, ¿no? Entonces, esos kilómetros, la redacción de ese inventario de ocupación es compleja, es relativamente compleja. En este municipio estamos todavía elaborando lo que es el inventario de ocupación, pero las primeras estimaciones que se hicieron hace tiempo eran de unos 100.000 euros. Los parámetros son siempre muy objetivos, son parámetros basados en la normativa de valoración catastral y en la normativa sobre la regulación del sector eléctrico. A partir de ahí se obtiene valor del suelo y valor de las instalaciones y de alguna manera se obtiene luego ya la tarifa, los euros que tienen que pagar por cada kilómetro de instalación. Siempre en dominio público, siempre sobre suelo de dominio público, de titularidad de entidades locales. La cantidad que las eléctricas deben abonar a las juntas vecinales depende del tipo de instalaciones que tengan ubicadas en sus territorios. En Santa Colomba de Somoza se calcula que esta tasa puede reportar unos 100.000 euros anuales. Depende principalmente de la cantidad de suelo y de las infraestructuras, de las instalaciones que pasen por ellas y del tipo de instalaciones. No todas las instalaciones tributan igual. Normalmente las instalaciones de más tensión tributan más que las instalaciones de menos tensión. Supone que después de 3 años luchando, nuestra propuesta es razonable y claro, supone concluir un periplo que ha sido difícil, arriesgado también, porque bueno, fuimos de los pioneros y bueno, ahora vamos a tener unos ingresos que nos van a venir muy bien. Vamos a superar por poco los 100.000 euros, lo que vamos a recibir anualmente. Realmente el dinero va a ir a las juntas vecinales, porque son los propietarios de los montes de utilidad pública. También una parte al ayuntamiento, que es propietario también de algunos terrenos, pero yo creo que el 80% van a ir a juntas vecinales pequeñitas que casi no tienen ingresos y que les van a venir muy bien. Y eso también ha sido lo que nos ha animado. Nosotros en un principio a las juntas vecinales les propusimos que un convenio en el que bueno, el riesgo lo asumía el ayuntamiento porque ellas no podían asumir los costes y que bueno, si salían mal pues el ayuntamiento se hacía cargo de esto y si salía bien, como ha sido el caso, bueno, pues en el convenio se pone que recuperaremos el dinero en pues no sé, en 5 o 6 años, poquito a poco, pero claro, ya es de lo que le pagan a ellas. Bueno, que se le pagará al ayuntamiento, el ayuntamiento va a repartir en función de los kilómetros que cada junta vecinal tiene y eso va perfectamente delimitado en el proyecto. Santa Colomba ve ahora los frutos de un arriesgado periplo que comenzó hace 3 años. Recibirá esa cantidad con carácter retroactivo a la fecha de inicio del proceso y la destinará a infraestructuras de primera necesidad y también a fines sociales. Al principio es más difícil asumir el riesgo porque no sabes. De hecho, nosotros cuando comenzamos sí es cierto que ya había alguna sentencia. Lo que pasa es que no eran unas sentencias tan claras como las que hemos tenido ahora. Y bueno, me parece bien, si tenemos derecho a ello, si la legislación dice que los montes de utilidad pública los propietarios tienen derecho a ese dinero, pues yo pienso que está mejor en manos de las juntas vecinales, que lo van a gastar de una forma más necesaria, más cercana, que en manos de las eléctricas. Un fallo a favor que abre un precedente y que puede servir de ejemplo a otros municipios de León, pero también de otras provincias. León es quizás de las provincias más interesantes de España por las características del dominio público que tiene León, en cuanto a que hay infinidad de montes de utilidad pública. No solamente León, sino la Comunidad de Castilla y León en conjunto, en cuanto a que, por ejemplo, tanto León como Palencia, como Burgos o Zamora son provincias que tienen extensiones muy grandes de dominios públicos y evidentemente si en esos dominios públicos hay instalaciones puede ser interesante para esas entidades locales establecer la ordenanza. En León tenemos más de 1.200 juntas vecinales, había que saber realmente aquellas por las que pasan
líneas eléctricas. No sé en estos momentos cuántas son, pero es un número importante, porque además la mayoría de los montes son de utilidad pública y de libre disposición, que son sobre los que se puede aplicar la tasa. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es saber realmente el paso de líneas que tienen, hacer una primera valoración de la posible tasa y la cantidad económica que van a percibir, y en función de eso ya tendrían que ir a hacer la ordenanza y el estudio técnico-económico. Por ello, desde la Diputación se busca la forma de ayudar a las juntas vecinales elaborando una ordenanza tipo en la que puedan basarse. Pueden hacer una ordenanza aprobada por la propia Junta Vecinal o por el Ayuntamiento, sustentada con un informe técnico-jurídico, y a partir de ahí aplicar una tasa y cobrar todos los años una tasa a las eléctricas. Desde la Diputación lo que estamos ahora es estudiando cómo podemos ayudar a las juntas vecinales con una ordenanza tipo, es decir, nosotros podemos hacer esa ordenanza, incluso estamos valorando la posibilidad de hacer ese informe técnico, jurídico, económico con los técnicos de la propia Diputación, y a partir de ahí la Junta Vecinal lo que tendría que hacer sería ese inventario de las instalaciones sobre las que puede cobrar luego esa tasa. Es la administración en estos momentos que menos recursos tiene. Hay juntas vecinales, yo me acuerdo en El Bierzo, yo estuve presidente del Consejo Comarcal y llevamos el Servicio de Asistencia a Municipios, y había juntas vecinales que tenían ingresos de 250 a 300 euros. Algunas tienen algunos ingresos más, por los cotos de caza, los bosques, talas que pueden tener, pero son las administraciones que menos recursos tienen. Entonces, esta tasa pues, sería importante, sobre todo aquellas juntas vecinales pues, las que tienen muchas líneas que pasan por sus términos y por su territorio, en este caso. Entonces, por eso hay que bueno, se puede aprovechar esta tasa, que ya hay varias sentencias en el Supremo que han dado la razón a los ayuntamientos y a alguna junta vecinal, y a partir de ahí pues sí que desde la Diputación vamos a procurar ayudarles. Impulsarlo desde la institución provincial sería una opción, la otra plantearlo desde los consistorios y luego repartir con las entidades locales menores. Se está estudiando, ha habido alguna reunión, incluso con la Junta de Castilla y León, que también está interesada en esa peculiaridad que tienen las juntas vecinales de Palencia, de Burgos y de León, de que no se pueda, bueno, que se pueda cobrar esa tasa, y hemos tenido alguna reunión para que se pongan los medios hacia las juntas vecinales para aquella que tiene ese derecho de cobrar la tasa, pues que no lo pierda. Hay otra opción también que se puede valorar, que es que el propio ayuntamiento sea el que inicie toda esa tramitación con la ordenanza, el estudio y el inventario, y a partir de ahí lo que tiene que hacer el ayuntamiento es repercutir esa tasa en las juntas vecinales en función o proporcionalmente a aquellos kilómetros de vuelo que tienen sobre cada una de ellas y cada uno de los terrenos de las propias juntas vecinales. No obstante, hay algunas juntas vecinales a las que puede que no les compense meterse en este proceso. Puede establecer la tasa, otra cosa es que realmente sea interesante para ellos. No todos los ayuntamientos tienen grandes superficies de dominio público, no todos los ayuntamientos tienen instalaciones que puedan ser grabadas por esta tasa. Las longitudes posiblemente muchos de ellos sean relativamente pequeñas, la recaudación sea posiblemente pequeña y no sea interesante para ellos. Lo que solemos hacer en estos casos, planteamos siempre que se debe hacer un estudio previo para determinar si la tasa es interesante o no para ellos. Por eso decía yo de que sea el propio ayuntamiento, sobre todo en aquellos ayuntamientos que tienen muchas juntas vecinales, el que se haga solamente una ordenanza municipal y luego revierta en esas juntas vecinales. De esta forma sí que se podría cobrar a aquellas juntas vecinales que tienen una tasa que cobrarían una cantidad pequeña, pero como el coste lo asume el propio ayuntamiento, que luego puede repercutir perfectamente en las juntas vecinales, es el coste que tiene en el primer cobro de la tasa, y a partir de ahí pues ya cobraría el ayuntamiento y revertiría a las juntas vecinales. Yo creo que es la fórmula ideal y es la que se está barajando desde la propia Diputación. Unas sentencias favorables con las que se abre una nueva vía de oportunidades para los concejos, las entidades más cercanas al ciudadano desde su aparición en la Edad Media.
Con este asunto nos despedimos hoy. Ya saben que Informe León regresa dentro de 7 días con nuevos reportajes. Que pasen una feliz semana. Adiós.